Bueno, hoy está solamente Manu Marlaska, no tenemos a Luis Rendueles. También se está recuperando, ¿verdad?, de un pequeño susto de salud, ¿no? Sí, pero está bien. Está bien, bueno. También Guillem está bien ya, ¿eh? Que no cunda el pánico, que ha tenido solamente un pequeño desmayo hace un ratito. Bueno, en septiembre del año 2000... una joven llamada Susana Aceves murió asesinada en su casa de Zamora. El crimen, esto es lo que a todos nos afecta, ¿no? Saber que sigue impune y han pasado 12 años. Bueno, pues hoy en el Territorio Negro vamos a convertirnos en investigadores de homicidios, ¿no? Porque Manu va a pedirnos que sigamos los pasos que ha ido siguiendo la policía durante estos 12 años para comprender lo difícil que es a veces resolver un asesinato. Vamos en el espacio a viajar, estamos en Zamora. También en el tiempo hay que viajar, es el sábado 16 de septiembre del año 2000. Bien, una mujer llamada Estrella Aceves está, digamos, nerviosa en casa, ¿no? Sí, está inquieta porque no sabe nada de su hermana Susana desde el día anterior. Había quedado con ella a las 6:30 de la tarde del día anterior y no se presentó Susana. Bueno, Estrella no se preocupó en ese momento mucho porque sabía que Susana había quedado con unos amigos y que quizás no quería ver a nadie más, ¿no? Que estaba, bueno, pues de juerga. La llamó varias veces durante la tarde y la noche del viernes y no obtuvo respuesta nunca. El sábado, ya es 16 de septiembre por la mañana, Estrella se va hasta casa de su hermana y allí comprueba que su coche está aparcado, ¿eh? Así que llama varias veces al telefonillo y tampoco obtiene respuesta. Hombre, cualquiera se hubiera preocupado entonces en ese escenario y situación. ¿Qué es lo que hizo la hermana? ¿Qué es lo que hizo Estrella? Pues hacia las 4 de la tarde de ese sábado se va a casa de sus padres y coge unas llaves del piso de Susana que había allí. Abre la puerta, que no estaba cerrada con llave, cruza el salón, que estaba lleno de botellas, de vasos y de colillas, y pensó que su hermana seguía dormida porque se había corrido una juerga monumental. Así que se fue hacia su habitación. Y se encontró a Susana, que no estaba precisamente dormida. Pues no. Estrella lo que vio fue el cuerpo de su hermana en el suelo, con la cabeza en medio de un charco de sangre y las luces de la habitación encendidas. Salió de allí rápidamente, intentó llamar al 091, pero no pudo del ataque de nervios que tenía. Llamó a su madre y le dijo que avisase a la policía para que fuesen a casa de Susana. Imaginen encontrarse el cuerpo de tu propia hermana en esa situación, ¿eh? Bien, con la llegada de la policía al piso empieza la investigación en la que quiere Manu Marlaska que acompañemos virtualmente a la policía, ¿no? Ven, ¿dónde vamos primero? ¿Qué hacemos? Nos vamos primero a la escena del crimen, si os parece, Bien. ¿vale? Una buena inspección ocular, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, es una de las claves del éxito de cualquier investigación. Así que vamos a ver lo que encontraron los agentes en casa de Susana Aceves. Vamos primero a mirar el cadáver que estaba en la habitación. Susana está totalmente desnuda, está a la izquierda de la cama, está boca abajo, tiene las piernas completamente extendidas, uno de los brazos extendidos por encima de la cabeza y el otro está doblado a la altura del codo. La cabeza está completamente ensangrentada, no se sabe muy bien por qué todavía, y hay una camiseta que está fuertemente anudada alrededor del cuello, que le da 2 vueltas alrededor del cuello, ¿vale? Y hay un detalle que llama poderosamente la atención, por inusual, en la escena del crimen, ¿vale? Hay un preservativo que asoma por la vagina de la víctima. Bueno, seguro que de aquí van a salir muchas pistas. Bueno, hay que seguir mirando esta escena tan terrible del crimen. Sí, hay más cosas, sí, ¿no? Sí, vamos a seguir en la habitación, en el escenario de los hechos, para hacernos una idea de lo que ha podido pasar. La cama está movida, está desplazada. Hay parte de la colcha y de la sábana, que están manchadas de sangre las dos, que están tiradas en el suelo. Hay una lámpara de estas de mesita de noche que está caída, ¿vale? Todo parece indicar que esa agresión, la agresión que acaba con la muerte de Susana, comienza en la cama. Hay un pantalón y unas braguitas que están junto al cuerpo que parece que se han quitado a la vez, ¿vale? Sí. Y está el envoltorio abierto de un preservativo, probablemente el que lleva ella en el cuerpo. ¿Hemos acabado ya con la escena de crimen o hay aún que inspeccionar algo más? Bueno, vamos a mirar el resto de la casa ahora. Nos vamos al salón y en el salón lo que encontramos es un montón de colillas de cigarrillos de distintas marcas que están esparcidas por la mesa, por el suelo, bastante desordenado todo, ¿eh? Y hay 2 botellas de cerveza vacías. Nos vamos al baño y allí hay un detalle que llama la atención, que es que nos falta una toalla y la puerta del piso no ha sido forzada. Sabemos todo eso. Bueno, imagino que con esta inspección, que a través de los ojos de Manu Marlaska podemos haberla hecho nosotros, ¿no? Con sus palabras, ya podemos sacar algunas conclusiones si fuéramos policías. Sí, la escena del crimen que hemos visto nos dice que seguramente el asesino conocía a la víctima, que debió fumar y beber con ella, que después pasó a la habitación, que allí seguramente tuvo una relación sexual con Susana y que allí mismo, en la cama, algo ocurrió, algo que desencadenó la agresión que acabó con el asesinato de Susana Aceves. Ya, pero a mí ya empiezo a ponerme inquieta, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a acompañar
el cadáver de Susana a la sala de autopsias y vamos a ver allí qué es lo que descubren después los forenses. Bueno, pues nos vamos allí y en las autopsias de las personas asesinadas siempre hay un policía, un investigador de homicidios para tener la información de primera mano sin tener que esperar a un informe forense. La autopsia nos dice que la mujer fue golpeada en la cabeza cuando estaba desprevenida, tiene 4 golpes en la cabeza y estaba desprevenida, digo, porque no presenta ninguna lesión de lo que llamamos lesiones de defensa, no se intenta defender. De parar el golpe con la mano, eso nada. Es, bien. Eso es. Y que después fue estrangulada con una camiseta seguramente suya que le da 2 vueltas alrededor del cuello y que está muy fuertemente apretada. Y este detalle del preservativo, al menos tal como está, indica que tuvo una relación sexual, ¿no? Sí, en el preservativo que tenía el cadáver hay algo de semen, algo de esperma, y los forenses recogen muestras en otras partes del cuerpo para ver si hay más restos biológicos. Y efectivamente establecen que Susana debió morir entre las 20 horas del viernes y las 4 de la madrugada del sábado. Recordemos que Estrella, cuando encuentra el cuerpo de su hermana, es a las 4 de la tarde del sábado. O sea, igual 12 horas o más tarde, ¿no?, de la muerte de su hermana. Bueno, ya sabemos cómo todo de la escena del crimen, todo allí dentro cómo estaba, tenemos el cadáver, pero a partir de aquí, ¿por dónde empieza la policía? Bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no?, en estos 185 territorios. Cualquier investigación empieza por conocer muy bien a la víctima del asesinato, ¿no? Así que hay que encender un gigantesco foco que ilumine todo lo que hay alrededor de la víctima para que nada quede en sombra. Y puesto ese foco, ¿qué es lo que alumbró? O sea, ¿qué se vio en la vida de Susana? ¿Quién era la víctima, esta mujer de la que hoy estamos hablando 12 años más tarde? Pues Susana era una mujer de 26 años, madre de un crío de 5, de Marcos. Estaba separada de Jesús, su marido, desde hacía un año atrás, y en ese proceso de separación pues hubo denuncias por abandono de familia, por hurto de efectos, por sustracción de vehículos. La policía se interesó, lógicamente, muy rápidamente por el exmarido de Susana, sobre todo cuando alguien le cuenta en esas primeras horas a la policía que él la había amenazado de muerte y que la última tarde en la que fue vista con vida, él estuvo en su casa. O sea que ya podemos imaginar a quién fue a visitar la policía enseguida. No solo a visitar, la policía se fue al bar que regentaba Jesús, el exmarido de Susana, y le detuvo inmediatamente. El hombre era el principal sospechoso, pero había que situarle todavía en la escena del crimen, ¿no? Algo que los investigadores no pudieron hacer y además, a las pocas horas de comenzar las pesquisas, salieron otros candidatos. Cuando dices otros candidatos, ¿quieres decir otros sospechosos también? Sí, Estrella, la hermana de Susana, la mujer que encuentra el cuerpo, fue de las primeras personas a las que se tomó declaración, lógicamente, ¿no? Ella allí, ante la policía, cuenta que la separación de Jesús y de su hermana había sido complicadísima, que hubo amenazas de muerte, pero que ya no había ninguna relación entre ellas, ni buena ni mala, más allá de las entregas que hacían de Marcos, del hijo que ambos compartían. El día del crimen, Jesús, efectivamente, se fue a casa de Susana, pero a recoger al pequeño nada más, y desde luego no parecía probable que Susana hubiese recibido en casa a su exmarido, que le hubiese invitado a pasar, que hubiese fumado y bebido con él y que hubiese mantenido una relación sexual. Y entonces es Estrella, la hermana, la que pone a la policía sobre la pista de otros posibles candidatos, como tú decías, ¿no? Eso es, Estrella le habla a la policía de un hombre al que, si te parece, vamos a llamar X, el señor X, ¿vale? Un tipo con el que su hermana había roto 15 días antes porque, según dijo, le había pillado con otro hombre en Sanabria, en la comarca zamorana, donde Susana pasó el verano trabajando. Estrella le cuenta a la policía, a los investigadores, un par de datos inquietantes, cuanto menos. X vigilaba a la víctima en su lugar de trabajo y en su casa, y dijo que, aunque él hacía creer a todo el mundo que habían quedado como muy buenos amigos, estaba obsesionado con su hermana y no había aceptado la ruptura. ¿Y ese señor X, sigamos llamándole así, aunque seguramente tú sabes el nombre de esa persona? Sí, sí que lo sé. Ya, ese señor X, imagino que recibe la visita de la policía enseguida también. Por supuesto, le toman declaración y él reconoce que mantenía relaciones con Susana desde un año atrás. Negó, eso sí, que la relación entre ambos estuviese rota, aunque reconoció que no era tan continua como antes. De hecho, dijo que seguían acostándose juntos, aunque eso sí, negó tener llaves de la casa de Susana, lo que contradijo la versión de Estrella, que dijo que sí que tenía llaves. Y, por supuesto, señor X negó haberla vigilado o acosado. O sea que tenemos a ese sospechoso que lo niega todo, tenemos al ex marido de Susana, que aún está detenido. Bueno, ¿qué pasa con este hombre, por cierto, con el detenido? Pues en cuanto pasó al juzgado, dio una sólida coartada que no había dado antes, para no meter en líos a la mujer con la que pasó la noche, una señora que estaba casada. Cuando la policía comprobó que era verdad lo que le decía, le dejaron en libertad. Ajá. Y entonces ya no estaban pensando en el marido de la señora casada, que probablemente se enteró de lo que había ocurrido. Imagino, sí. Claro, eso es lo que tiene. Bien, volviendo al caso, que es lo que nos ocupa, ya solamente queda el tal señor X, ese tipo que decía que era buen amigo de Susana y que habían quedado la mar de bien después de romper su relación sentimental. Sí, él va al juzgado y en una larga declaración hizo todo lo posible por extender las sospechas a mucha más gente. Dijo que nunca rompió su relación con Susana, que aceptaba que ella tuviese otras parejas, que la había sorprendido en el verano con otro tipo, que el hijo de la
la víctima le dijo que su mamá tenía otro novio. En definitiva, lo que quiso hacer ver es que la lista de sospechosos podía ser larguísima. Tal y como contó textualmente en su declaración, y aquí abro comillas, Susana podría haber subido a casa a cualquier persona que le cayera bien. Era muy abierta. A mí mismo me subió a los 2 días de conocerme. Ya la declaración, a mí, en fin, ya me parece repugnante, pero en fin. Bueno, ese señor X, naturalmente, negaría haber estado en casa de la víctima el día del crimen, supongo. Sí, lo que pasa es que hizo una cosa que puso muy complicadas las cosas a los investigadores. Dijo que 2 días antes del crimen había estado comiendo en casa de Susana y había mantenido relaciones sexuales con ella, en el salón y en la habitación. Así justificaba perfectamente el hecho de que en la escena del crimen apareciesen restos biológicos suyos o huellas dactilares. Ya. Naturalmente resultaron negativas, supongo, las muestras de ADN. Eso es. Porque no estaríamos en ese punto, supongo. Eso es. Se toman muestras de ADN para compararlas con el preservativo y da negativa. Y además él da una coartada que no pudo ser rebatida por la policía, pero varios testigos comenzaron a dar una preocupante visión del señor X. Una amiga de Susana dijo que quería estar siempre con ella, confirmó que conservaba las llaves de la vivienda. Otro amigo dijo que ella quería cortar cualquier relación con él. Una vecina de Susana le identificó aparcando su furgoneta cerca de la casa del crimen a la tarde de los hechos, y alguien empezó a hablar de sus anteriores matrimonios. O sea, que había tenido varios matrimonios el señor X antes. 2. El señor X había estado casado otras 2 veces, tenía 4 hijos y sus separaciones no fueron modélicas, precisamente. Vaya su pájaro, última ¿no? mujer, de la que se divorció un poquito, 4 años atrás, creo, esos 4 años atrás, denunció que la amenazó con una escopeta, con un cuchillo, que la golpeó, que el hombre la seguía y que había elaborado hasta unos cuadrantes con los seguimientos que le hacía. Pues tenía, digamos, el perfil y los antecedentes este tipo para ser un buen candidato, vamos. Pero eso no es suficiente. Ya. Nadie le sitúa en la escena del crimen, salvo esa vecina que le dijo verle a 50 metros de casa de Susana, pero ahora debemos volver a la escena del crimen y a los laboratorios donde se analizaba lo encontrado allí. Bueno, ¿y qué nos dicen allí los expertos de la policía científica? Se analizan 30 colillas, de las cuales hay 4 que han fumado personas no identificadas. El resto corresponden a Susana, a su hermana, a un amigo de las 2 y al propio señor X. En las ropas de la víctima y por la casa hay restos de esperma de 3 personas. Del señor X, de un hombre que reconoció haber tenido relaciones con la víctima y de un tercer hombre, un varón A, le vamos a llamar. Y de ese varón A es el semen que hay en el preservativo que tenía el cadáver. Supongo que aún hoy se sigue sin saber quién es el varón A, porque si no se ha cotejado con nadie no saben quién era, pero la pregunta es, ¿y todas esas botellas que había en la escena no dieron más datos? No había restos de ADN nada en las botellas. Y allí además se averiguó que esas botellas habían salido de la basura, que alguien las llevó desde la basura, desde el cubo hasta el salón. Varias personas que estuvieron con Susana en las horas anteriores a su muerte dijeron que habían bebido con ella y que la mujer era ordenada y limpia, así que tiró las botellas a la basura. Y entonces, ¿quién tuvo interés en sacar unas botellas de la basura y llevarlas al salón de la casa de esta mujer? Simular una escena del crimen. No solo las botellas, las colillas y la ceniza estaban en posiciones inverosímiles, nada naturales, y también fueron colocadas allí. El aparente desorden del salón contrasta, por ejemplo, con lo limpio que estaba el cuarto de baño, donde alguien se tomó la molestia de limpiarlo a fondo. Y alguien que se preocupa tanto en simular una escena y de borrar rastros, no parece que tenga el perfil de alguien que se deja un preservativo con su esperma en el interior de la mujer a la que acaba de matar. Desde luego, no parece que sean comportamientos compatibles, al revés. O sea, que la policía cree que el criminal no tiene por qué ser ese varón A, ese que no... El propietario, digamos, de ese esperma que hay en la escena del crimen, ¿no? Creen que ese no es. La policía sigue pensando que el asesino mató a Susana y que después puso ese preservativo en su cuerpo. El condón lo pudo haber sacado pues de cualquiera de esos lugares a los que acuden las parejas a tener relaciones sexuales, en su coche, por ejemplo, y luego tiran pues eso, los preservativos. Ay, lo tremendo es que han pasado 12 años, que el crimen sigue impune y que Estrella, la pobre hermana de Susana, está dejándose la vida para que el asesino sea apresado, ¿no? Para que se resuelva el caso terrible de su hermana. Ella está enferma, está gravemente enferma, pero no quiere dejar este mundo sin ver desfilar por el juzgado a quien mató a su hermana. En estos días empapela Zamora con carteles pidiendo la colaboración ciudadana y mantiene reuniones con juez y fiscal para que se reactive el caso y para que vuelvan a poner el foco sobre el que ella cree que es el asesino. ¿Ella tiene un sospechoso claro, Manu? Sí, es el señor X para ella, lo tiene muy claro, la última pareja de Susana. Para ella es el autor del crimen, aunque lo cierto es que ni ella ni nadie han podido acreditar su participación en el asesinato, aunque sí se tuvo alguna noticia de él años después del crimen. ¿Qué tipo de noticia hubo sobre el señor X? Pues en 2006 una mujer, la nueva pareja de este señor X, se presenta en la Guardia Civil y cuenta que en su casa hay 3 maletas, que el señor X la había amenazado con matarlas y miraba en su interior. La Guardia Civil encuentra en esas maletas una trenza de pelo de Susana, recortes de periódicos con noticias sobre el crimen, vídeos de programas de televisión y muchas horas de grabaciones telefónicas que él mismo había grabado. Entonces vamos a ver, Manu, con todo esto que encuentra en la maleta de este tipo, con todos estos hallazgos, ¿no sirven
para llamarle a declarar y preguntarle por eso como mínimo? El juez no quiso hacerlo, y eso que la policía hizo un informe en el que decía que el señor X tenía una clara preocupación en ser objeto de investigación y que resulta intrigante el conocimiento tan